Ningún país puede estar bien gobernado si sus ciudadanos como cuerpo no anteponen religiosamente en sus mentes de que ellos son los guardianes de la ley y de que los oficiales de la ley son solos la maquinaria para su ejecución y nada más. Esa cita es de Mark Twain. Bienvenidos a Sobreviviendo el Matrix. Max Siga nos saluda de nuevo. Well, we are certainly facing some tumultuous times in the world today, folks. Desde luego que nos enfrentamos a tiempos tumultuosos en el mundo. La semana pasada ha estado repleta de sucesos. El movimiento Ocupa, al que me referí la semana pasada, ahora abarca 2.000 ciudades por todo el mundo. Ha habido una increíblemente violenta acción en Melbourne, que por supuesto era de esperar por parte de la policía de Victoria, porque quizás sean la policía menos ética y más violenta de todas las que vemos en Australia, y posiblemente en cualquier parte del mundo occidental. Tienden a comportarse como flagrantes terroristas la mayoría del tiempo. Parecen estar particularmente aficionados a la carga de porras sobre los grupos pacíficos y parecen disfrutar mucho dando golpetazos a las chicas jóvenes sobre la cabeza, y están muy dispuestos a disparar primero y preguntar después. Vemos a más gente asesinada por la policía en Victoria que en cualquier otro estado de Australia. Y habiendo dicho esto, uno no debe olvidar las fuerzas policiales tales como las de Auckland en los Estados Unidos, quienes fueron vistos utilizando el gas lacrimógeno y granadas de fogueo sobre los manifestantes pacíficos en actos de puro terrorismo sancionados por el gobierno de los Estados Unidos. Y ese es el tema, gente. Es muy importante comprender que estos oficiales de policía modernos son de hecho terroristas domésticos que están siendo utilizados que pueda quedar en nuestros países. Tenemos el problema que estos políticos corruptos pasan estos corruptos estatutos y engañan a la gente a creer de que son reales. Pero el problema real que enfrentamos es que los oficiales de policía salen a la fuerza, imponen estos estatutos sobre la gente. Y estos estatutos no son ley, son simplemente estatutos, simple legislación. Y para lo único que está diseñado toda legislación es para eliminar la ley verdadera sobre la faz del planeta. Y cualquier oficial de policía que haga cumplir un estatuto a la fuerza en contra de cualquier miembro de la humanidad es en realidad incapaz de diferenciar entre estatuto y ley, que es equivalente al fraude, por lo que debemos hacernos la pregunta: ¿quién está en realidad violando la ley en estos casos? Y la respuesta es los mismos oficiales de policía mediante la aplicación forzosa de los estatutos a la gente. Ellos están en realidad violando la ley actual. Por lo que no os engañéis pensando que esta gente actúa dentro de las limitaciones de la ley y de que está actuando correctamente, porque no lo están haciendo. Están actuando como terroristas y están haciendo cumplir contratos inexistentes en contra de las personas. Lo único que están haciendo es actuar dentro de los parámetros del derecho corporativo, que es ley contractual y no tiene que ver con la verdadera ley. Y lo único que va a impedir que esto suceda y se remedie esta situación es si la gente se levanta para implementar los cambios necesarios en este planeta ellos mismos. Y eso solo se podrá hacer con una comunidad unida. Y la comunidad solo se unirá cuando la gente rompa las barreras que tienen entre ellos y sus vecinos. Y eso solo pasará una vez que se enfrenten a ese temor interno que yace en sus propios corazones. También hemos visto en la NBC mostrar un artículo en relación al Vaticano, afirmando que está poco menos de parte del movimiento Ocupa y pidiendo un nuevo sistema bancario global. Esto es algo que mencioné la semana pasada. Tenéis que ser muy cautos para ver quién va a intentar cooptar el movimiento y en qué dirección intentan darle estos movimientos. Y no es sin un cierto toque de ironía que vemos el primer intento de cooptar este movimiento viniendo del Vaticano, cuando dicen que debemos arreglar el sistema monetario global. Y esto es realmente asombroso cuando uno tiene en cuenta que fue el mismo Vaticano el que creó la Corporación de la Corona y que son los responsables de la situación global actual que está siendo implementada vía el control del sistema monetario. Lo que vemos es el Vaticano ahora dando un paso adelante para centralizar aún más el poder que él mismo ha creado cuando instaló los bancos centrales por todo el mundo vía la Corporación de la Corona. Of the money system. So what we see here is the Vatican now stepping up to further centralize the power that it
El Vaticano es realmente la organización más deshonesta del planeta, posiblemente también la organización más satánica sobre el planeta, aunque yo normalmente no me meto en el tema del diablo y Satanás, pero la gente del Vaticano con toda certeza lo hacen, como puede ser fácilmente evidenciado por sus acciones y por toda la parafernalia y grabaciones e insignias e idolatría general a la que tienden reunir alrededor de ellos. Y por supuesto, la creación de un banco central global y así centrando aún más el sistema monetario, que es absolutamente lo contrario de lo que se necesita hacer con el fin de arreglar la situación del sistema monetario global. Y esto es más o menos lo que podía esperarse del Vaticano. Y como dije la semana pasada, vais a ver muchos posibles tiranos y dictadores dar un paso adelante intentando cooptar el movimiento y conducirlo por el sendero que a ellos les gustaría ir, que fuese para establecer más poder para ellos mismos. Quiero decir que aparte de darse cuenta del hecho de que la economía es una farsa, los verdaderos pasos a dar son los de diversificar la economía global, permitir que cada país imprima su propio dinero y permitir que el control de esa moneda permanezca en las manos del gobierno en vez de en las manos de los cárteles bancarios que imponen un sistema de deuda que devengan intereses, porque es esta economía de deuda que devenga intereses la que ha creado la situación global, porque está diseñada para mantener a la gente en un perpetuo estado de escasez en vez de su estado natural de la abundancia. Eso es algo que el movimiento Ocupa la Plaza debe tener muy claro en la vanguardia. Es que necesitan abordar el sistema monetario en sí. Necesitan exigir la cancelación de toda deuda, quitarle el interés al dinero y prohibir la banca de reserva fraccional. Vi un artículo que exponía 10 exigencias por parte del movimiento, y este documento era bastante inquietante, ya que todo parecía señalar hacia la globalización y una reestructuración del sistema político actual. Y no queremos el sistema político actual reestructurado, lo queremos desmantelado completamente. Debemos colocar al gobierno en su posición correcta como administradores públicos para que actúen puramente como el brazo administrativo de la gente para asegurar que tenemos una infraestructura funcional para nuestra sociedad. Eso es básicamente lo único que necesitamos que hagan nuestros gobiernos. Y es un tema que debe mantenerse a la vanguardia del movimiento Ocupa la Plaza, si es que va a ir a alguna parte. Si no, ese movimiento Ocupa será cooptado y será utilizado para llevar a cabo el nuevo orden mundial de que todo el mundo está hablando en contra, si el tema del sistema monetario no es mantenido a la vanguardia de los temas a tratar. No necesitamos una reestructuración de la economía global, ni más centralización de poder. Lo que necesitamos es un sistema monetario libre de intereses que no sea de gestión privada. Y otros sucesos globales que han sido particularmente inquietantes, me refiero por supuesto a la muerte de Gaddafi, o debería decir al asesinato de Gaddafi por parte de algunas jóvenes marionetas de la OTAN. También pudimos ver la extremadamente perturbadora reacción al asesinato de Gaddafi por parte de Hillary Clinton, que literalmente no podía contener su júbilo y cacareaba y daba palmaditas mientras decía: llegamos, vimos y matamos, y literalmente celebrando el asesinato de otro ser humano. Por supuesto, Hillary Clinton se mostró de ser la descarada, sanguinaria e insensible parodia de humanidad que es por su respuesta, y uno solo puede esperar que le llegue la justa recompensa algún día. Creo que un ingreso en Guantánamo podía ser lo mejor que le pase. Quizás la despertaría un poco a la realidad, o por lo menos causarle la pérdida de ese exceso de peso que lleva. Y no me gusta hablar mal de nadie, pero con relación a Hillary Clinton, con toda honestidad, creo que jamás he visto una respuesta tan amoral y sádica al asesinato en toda mi vida. Fue muy inquietante el pensar que esta demente desequilibrada, que alaba el asesinato de la manera que ella lo hace,
en realidad está en una posición en donde toma decisiones que afectan la vida de otras personas. Y con personas como Hillary Clinton al timón, no es nada de extrañar que los Estados Unidos se encuentre en la posición tan precaria en la que actualmente se encuentra. Posición en la que ha sido colocada por los políticos y los administradores, y todos están actuando en la vulneración de la confianza que les ha sido otorgada por el pueblo americano. Por lo que ver su respuesta puede ser algo educativo si acaso, porque es muy demostrativo del tipo de psicópatas asesinos que están al control de los Estados Unidos. No os engañéis pensando que lo ocurrido en Libia fue una guerra o una lucha de liberación, o para derrocar un tirano, porque no fue ninguna de esas cosas. Fue una escenificación de invasión patrocinada de una tierra soberana, junto con la masacre de gente inocente bajo el atuendo de una intervención de la OTAN. Y no fue el derrocamiento de la tiranía, fue el asesinato ilegal patrocinado y escenificado de un legítimo líder dentro de sus propias fronteras y la incautación de los bienes del país. Es muy interesante que la situación en Libia antes del derrocamiento de Gaddafi había electricidad y agua de distribución gratuita para las unidades residenciales. Un litro de gasolina costando entre 8 y 14 céntimos para los libios. Por supuesto, el país estaba libre de deudas y no había obligación de impuesto alguno para la gente. Los estudiantes libios en el extranjero percibían un salario del gobierno libio de 1.627 euros y cada uno de esos estudiantes que acabase la formación universitaria seguiría cobrando esa cantidad por parte del gobierno libio hasta encontrar un puesto de trabajo. A liter of petrol actually cost anywhere from 8 to 14 cents for Libyan people. Cada familia libia también recibe 300 euros mensuales siempre y cuando estuviesen empadronados, y al casarse recibían 50.000 euros y un terreno de 150 metros cuadrados para comenzar a construir sus vidas. Será interesante ver las mejoras que las Naciones Unidas y los Estados Unidos de cárteles de la banca desean ofrecerles a los libios para poder mejorar la terrible tiranía de la que fueron salvados bajo el gobierno de Gaddafi. Es muy notable también que Gaddafi estaba en proceso de implementar su propia moneda de interés libre para Libia, y así alejándose del Fondo Monetario Internacional completamente, que por supuesto es la razón por la cual el país fue repentinamente invadido. Y siempre es así, lo he tratado en muchas ocasiones. Cada país que es denominado el eje del mal por parte de los Estados Unidos resulta ser cada país que ha rechazado el Fondo Monetario Internacional y no tiene un banco central controlado por el Fondo Monetario Internacional. Y por eso son invadidos todos estos países. Y por eso los Estados Unidos y las Naciones Unidas ahora están hablando en contra de Siria, ahora que ya han asesinado a Gaddafi. Porque esta gente no son otra cosa que predecibles, y llega a ser muy obvio lo que realmente está pasando aquí. Y no es la liberación de nadie, sino la de esclavizarlos a un sistema bancario corrupto que es dirigido por los cárteles que han sido puestos en marcha por el Vaticano. Llevo investigando esta entera situación global durante unos cuantos años, así como lo llevan haciendo muchas otras personas, y puedo afirmar con absoluta certeza de que todos los caminos conducen a Roma. Lo hacen en serio. El trabajo de un compatriota mío llamado Santos Bonacci, cuyo trabajo recomiendo que miréis acerca de la evidencia astroteológica que apoya esto también, porque todos los caminos verdaderamente conducen a Roma, y como Santos dice, esto puede verse claramente en el hecho de que el calendario romano existe por todo el mundo, y este calendario no tiene nada que ver con el tiempo real, es completamente ajeno a todo que tenga que ver con la Tierra, y ni siquiera tiene sentido alguno que estemos siguiendo un calendario como este. Y este es el calendario romano que fue puesto en marcha primero por el calendario juliano y luego por el gregoriano, que era una actualización del calendario juliano.